Muy buenos días, feliz sábado, hermano. Es con tristeza y con gozo al mismo tiempo que, doy este mensaje un sábado más de esta manera aquí en casa. No es lo que uno está acostumbrado, sino está acostumbrado a veros, a poder hablaros directamente. Pero pido al Señor que Él toque nuestro corazón y que nos ayude a aceptar la situación y saber que muy pronto, muy pronto vamos a reunirnos nuevamente en la iglesia. Queremos orar por ello, para que cuando nos reunamos el poder del Señor se manifieste, porque ya se haya manifestado en estos días, en este momento, en estas semanas de oración que sé que hemos estado orando, pero todavía es lo que queda, que oremos por nuestra renovación. Vamos a orar ahora brevemente para empezar el mensaje. Quiero que el mensaje pues sea de parte del Señor y no de parte mía, y que no me veáis a mí, sino me veáis a Jesús. Así que oremos, hermanos. Querido Padre, gracias por mis hermanos, gracias por su paciencia, gracias Señor por tenerte, por ti, porque eres un Dios bondadoso, grande, misericordioso y ese Dios que nos ama a todos. Oh Padre, en este sábado te pedimos que tú te manifiestes en nuestras vidas y que este mensaje pueda ser de alivio, de ayuda y de avivamiento y revivimiento en todos nosotros, Señor. Gracias por todos mis hermanos, gracias por todo aquel que vea el vídeo, Padre. Te lo pido por Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues hoy quería hablarles si somos solución o parte del problema. Y había puesto yo este título y hacía algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué un Dios tan bueno es capaz de permitir esta gran epidemia, esta epidemia global, que ya solamente en España tenemos casi 28.000 muertos ya? 27.500 eran ayer. ¿Está Dios derramando su juicio en el mundo? Era otra de las preguntas que quiero hacer. Pero este culto está basado en un texto que es muy importante, que, incluso se ha visto hasta ministros en Estados Unidos de hablar de este texto en el Congreso de los Estados Unidos. Y ese texto está en 2 Crónicas 7:14. Es un texto clave en esta mañana que os invito a abrir vuestras Biblias. 2 Crónicas 7:14. Y dice así: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ese pueblo que me conoce, que sabe que soy un Dios de amor, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué maravilloso es Dios. Este texto está en un contexto, por cierto, que Salomón ya ha construido el templo, ese templo maravilloso que su padre no pudo construir porque tenía manos un poco manchadas con sangre, pero su hijo Salomón fue lo primero que hizo en su vida, ese templo maravilloso. Y en ese templo Salomón hizo una oración por todo su pueblo y pidió que las oraciones que allí se hicieran fueran contestadas. Y Dios le contesta con este texto, les responde con este texto: si el pueblo se humilla, si reconocen su pecado. Es que Dios, que ve el presente, el futuro y el pasado, sabe que ese pueblo vez tras vez iba a estar yéndose, apartándose de él y él yendo tras los ídolos de los otros pueblos que le rodeaban. Pero sin embargo,
Él le da esa oportunidad nuevamente. Él no esconde el rostro de ellos. Él les da, es un Dios misericordioso que si le dice, si se arrepienten, se dejan los malos caminos, Dios se revelaría a ellos y los bendeciría nuevamente. Dios aún sabiendo que lo iban a dejar, les da esa oportunidad que si se arrepienten y se humillan, Él los perdonaría. En el Antiguo Testamento vemos solamente pinceladas de Dios, ¿verdad? Pero muchos quieren ver en el Antiguo Testamento a un Dios justiciero que viene a hacer la contra los seres humanos. Pero ese Dios es un Dios de amor ahí en el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo. Pero en el Nuevo, afortunadamente, tenemos ya al Mesías, ya a esa promesa que en el Antiguo Testamento estaban esperando siempre, ¿verdad? Nosotros ya la tenemos. Tenemos a ese Jesús que a través de él podemos ver al Padre, ¿verdad? Ese Jesús que nos ama y que se revela al Padre y revela el carácter del Padre. Vemos una imagen más clara del Padre y cómo se manifiesta el Padre en este mundo. En Juan 1:18, en el Evangelio de Juan 1:18 nos dirá que Él ha traído la luz, ¿verdad? 1:18. Vamos a verlo. Tened vuestras Biblias a mano. 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros tenemos esta ventaja de tenerle ya con nosotros. Y Él va a revelar lo que... cómo actúa Dios, cómo es verdaderamente Dios. Va a revelar cuál es el mundo de la luz y cuál es el mundo de las tinieblas. Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios y cómo se manifiesta el espíritu de Satanás. Dice en Colosenses que Jesús vino también a exhibir, precisamente a demostrar, a que se viera. Exhibir es algo que se ve claramente, el poder de las tinieblas. Y no nos gusta hablar de las tinieblas. Vamos a buscar el texto. Colosenses. Vamos a Colosenses. Estamos en Corintios. Colosenses 2:15. Vamos a ver, 2:15, y nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, él hizo ver ese mundo de las tinieblas, ¿verdad? Ese mundo de las tinieblas que estaba alrededor de él desde niño, que estaba ese poder de las tinieblas ahí, luchando contra él desde la niñez, y que se ve claramente en el poder político de su tiempo, que se ve el poder político quitándole la vida incluso a su primo, Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo vemos también en Caifás, al final de la vida de Jesús. Ese poder político de aquel tiempo experimenta el poder de las tinieblas a través de la corrupción de todo el pueblo de Israel. Pero no solamente del pueblo, sino de aquellos que tenían que traer la luz, de los sacerdotes. Esos sacerdotes que todos los días, diariamente, de mañana y de tarde, hacían sus sacrificios, que esos sacrificios tenían que mostrar al mundo, tenían que mostrar la gracia de Dios. Pero sin embargo, tenían un mensaje exclusivista y corrupto.
Estaban también mostrando las tinieblas en vez de mostrar luz. Y vemos también las tinieblas en aquellos momentos de Jesús que los diablos están ahí en los seres humanos, en los sepulcros, y los vemos diciendo, no nos destruya. Vemos a Jesús constantemente desvelando ese poder y actuando contra esa cautividad que tenía el poder de las tinieblas con los enfermos especialmente. ¿Por qué? Porque Jesús se goza, el Padre se goza en la sanación. Porque la sanación y la salvación son la palabra en hebreo Yeshua. Salvación entra mucho más, entra pues el bienestar, entra la completa salud, es el estado de bienestar. Y eso lo quería Jesús para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino tuvieran el credo que tuvieran, fueran del lugar que fueran. Jesús quería y demostró que quería su salvación y su sanación, su bienestar total. Pero ¿cuáles eran las obras de las tinieblas? Eran que Jesús dice que se manifestaba claramente en odio, en enfermedad, en desunión. Y era importante esto porque desde el comienzo Satanás trata de confundir las mentes, trata de hacer ver a Dios como un Dios malo, arbitrario, castigador. Pero Jesús viene para revelar el carácter del Padre y viene para manifestar el reino de Dios. Y la obra de Jesús más grande lo revela también este autor George Knight en su libro sobre la cruz. Dice, la cruz de Cristo exhibió ante todo el universo como nada podía hacerlo, tanto el amor de Dios como también la odiosa malignidad del reino de Satanás. Sí, vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, y aquí este versículo es maravilloso, el Evangelio de San Juan, nuevamente, el capítulo 12, vemos exactamente este pensamiento bíblicamente, lo que, bueno, pues lo asesora también Elena de White, ¿verdad? Que la cruz fue una revelación del el amor de Dios, pero también de la malignidad de Satanás. Es San Juan 12, versículo 46, tengamos aquí, y 47. Yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa palabra Yeshua, que bueno, que en el idioma hebreo es tan abarcante, ahora que estamos estudiando, ¿verdad? La Biblia en profundidad, en el significado de las palabras. En el hebreo es algo maravilloso. Esa salvación vino a salvar al mundo. Sí, yo soy la luz y he venido a salvar al mundo. No quiere decir que no habrá un día de juicio. Pero mientras dure la vida aquí en la tierra, Jesús siempre da ese mensaje de salvación. Antes del diluvio, Dios manda el mensaje a Noé, ¿verdad? Un mensaje de salvación, que podían salvarse, que tenían la oportunidad, que tenían el arca. Antes de destruir la ciudad de Nínive, manda a Jonás, el profeta, y le dice, ve y predica, y le insiste que predique, que tuvo que luchar con el profeta también, y le da un mensaje de arrepentimiento, y para que ellos pudieran cambiar su vida y pudieran salvarse. Cuando la destrucción de Jerusalén, también da un mensaje de salvación antes de destruir la ciudad. Él sabía que la iban a destruir, y manda
a que, bueno, que tengan esa posibilidad de salvación. ¿Qué está haciendo Dios con esta pandemia? No sabemos cómo va a impactar, cómo va a terminar y sus consecuencias, pero Dios no está derramando su juicio. Dios está dando un mensaje de alerta. Dios quiere que nos despertemos. Dios quiere que estas cosas nos hagan ver que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios de salvación y que su profecía, que está descrito en la palabra, que vendría en tiempos muy, muy difíciles, son ciertísimas. Sí, esas profecías son ciertísimas. La palabra de Dios es segura y Dios está al control. No solamente quiere comunicar algo a ti y a mí, quiere comunicarlo a las naciones, a todos. Porque el mensaje, el mensaje de arrepentimiento tiene que estar para todos. Como dicen, no podemos echar la culpa a otro. Echar la culpa a los demás. No es esa la solución que nos da en Segunda de Crónicas, donde nos dice, si mi pueblo se humilla. No podemos culpar a los gobiernos, a los chinos, porque comían murciélagos. No, no. Te miras a ti. Dios quiere que nos miremos, que yo me mire a mí misma. Ahora estamos enfocados en el coronavirus y en estas consecuencias tremendas, pero Dios, que lo ve todo, que ha estado mirando el desarrollo del curso social de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos, mirando cómo se desarrollan nuestros círculos religiosos, que no hay esa unión que debiera de haber. Dios, en su misericordia, dice, si mi pueblo se humilla, yo le escucharé y yo le sanaré. Desde su puro amor, Él sufre por cómo está el mundo, cómo no hay amor. Pero sufre también por ti y por mí. Y nos dice, eres la solución, estás llevando solución o eres parte de este problema que yo tengo contra el mal. Elena de White da un mensaje muy importante porque ella dice en una cita que el pueblo de Dios, si el pueblo no está unido, si hay rivalidad, Dios no puede bendecirnos, y lo dice claramente. No puede darnos ese derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros lo necesitamos, hermano. No es que se puede dejar para más adelante. No, lo necesitamos ya. Necesitamos ese derramamiento. Necesitamos dar al mundo un mensaje de esperanza y de salvación. Un mensaje, el evangelio eterno, que siempre está la salvación. Queriéndolo nos la da. Sí, para proclamar este mensaje, para ese mensaje en medio de las tinieblas, un mensaje de luz. No podemos nosotros solos. No lo hemos hecho bien, ni lo haremos si no tenemos el Espíritu Santo. Si esta situación no nos sirve para acercarnos más a Dios, para que obre nuestras vidas, entonces no habrá pasado nada diferente en nuestras vidas. Pero si nos centramos en la vida de Cristo y no perdemos de vista su reino, su mensaje, como lo podemos perder, porque lo perdieron los mismos discípulos. Al mismo Pedro le tuvo que decir Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El mundo de las tinieblas puede estar incluso en medio de nosotros.
entonces el poder del Espíritu Santo, ese poder maravilloso, no podrá ser derramado. Tenemos que regresar a la iglesia renovado, con nuevo brío. Pero Cristo quiere que regreses humillado también. Es lo más importante que nos dice en este versículo de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Que regrese humillado y lleno también del Espíritu Santo, para que juntos todos podamos ser parte de la solución que Dios quiere para este mundo y no parte del problema. Que el Señor te bendiga, hermano que me escucha, que quiera que sea. Que Dios ponga en tu corazón el deseo de buscarle, de humillarte ante Él, para que Dios pueda manifestarse en su poder. Y todo el poder será para ti también, para que tú seas parte de la solución a este problema. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude en este sábado.